Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. Ya casi llegamos a los 200. Como preámbulo de que hemos vivido bajo la sombra del terror y del espanto. Comenzamos. Ustedes mejor que yo saben los motivos que existen para que dos hermanos puedan pelearse entre sí. A veces la herencia, a veces el cariño del padre o de la madre. Lo más triste es que, habiendo dichos motivos, los cuales pueden ser resolubles, a veces gana la envidia o la ambición. Y eso le ocurrió a dos hermanos michoacanos de un pueblito cerquita de Quiroga, allá por los años 50. Pedro y Andrés. Y es que estos eran dos hermanos que desde pequeñitos habían quedado huérfanos. La madre los había abandonado, pues se fue con otro hombre. Y el padre se había ido a Estados Unidos. Ya desde aquella época estaba la euforia por el oro verde y las críticas condiciones en que los gobiernos de aquella época habían dejado al campo mexicano. Así es que Pedro y Andrés eran conocidos como los huerfanitos. Pero no importa. Ellos crecieron bajo el cuidado de su abuelo paterno. Sí, el mismo que sabía que su hijo estaba en Estados Unidos y que probablemente no volvería. Pero Pedro y Andrés, creciendo en el rancho del abuelo, en las cercanías de Quiroga, eran muy unidos, con solo 2 años de diferencia. Y el abuelo procuraba llevarlos de allá para acá, los enseñó a levantarse temprano, a ordeñar las vacas, a hacer queso tan bueno que se hace por allá. Sí, por Cotija. Pero el de Quiroga no es nada malo. Las carnitas. Pero recuerden que en los ranchos comer carne era cosa de 1 o 2 veces al mes. Pero ellos disfrutaban cada fiesta patronal, cada momento con el abuelo y con los amigos del abuelo, que hay que decirlo, todos ellos tenían en muy buena estima a don Nabor, y a los niños los querían. Y así crecieron en el escenario bucólico e idílico que podríamos considerar era el campo michoacano, con los valores del abuelo, con el amasijo de barro que luego se convierte en vasija por influencia de los vecinos, de los compañeros, de los que viven en los ranchos contiguos, de la tradición más típica de pueblo mexicano. Y estos niños crecieron, se hicieron jóvenes, fueron considerados unos ciudadanos ejemplares, no andaban envueltos en escándalos, no eran tomadores, todo lo que quiere una mamá. Lástima que ellos estaban sin madre. Y no dejaba de formar eso un hueco en el corazón de Pedro y de Andrés, que don Nabor trataba de llenar con su cariño, con su ejemplo, y diciéndoles: mijos, no se preocupen. Llegado el tiempo, yo ya voy a partir de este mundo. Y miren, aquí tengo mi rancho. Yo creo que su papá ya se quedó en el gabacho, ya ni escribe, ya no regresará. Ustedes son todo lo que tengo. Y así estaban las vidas de Pedro y Andrés, cuando llegó a sus vidas una mujer llamada Asunción. María Asunción, por mencionarla con su nombre completo. Pero ella no era michoacana, ella no era de Quiroga. Ella venía de la capital, de la Ciudad de México. Así es que ella traía otras ideas, ambiciones.
Por ahí se relacionaba en ciertos trabajos que tenía y la veían cuando ellos salían de su rancho para ir a Quiroga. Y pues era la capitalina, tenía una educación diferente, tenía un porte, ya no se vestía como pueblerino, era una mujer seductora. Y aquellos hombres, Pedro y Andrés, de alguna manera quedaron prendados de esa imagen de modernidad, la cual aderezaba la presencia física de María Asunción. Y sin quererlo, sin darse cuenta, los hermanos se enamoraron de ella casi de forma inmediata. Y ella los cortejaba, les hacía guiños. De hecho, fue invitada a comer al rancho y acudió. Fue donde la conoció el abuelo. Y así es que don Nabor, siendo un hombre ya de edad avanzada, se dio cuenta de que había una suerte de tensión y de rivalidad entre los dos hermanos. Y ya que habían llevado a su casa, que en aquel tiempo habían conseguido una calesa pequeñita para llevársela, y al regreso habló clara y fuertemente con Pedro y Andrés. Mijos, ninguna mujer vale la pena para que ustedes, siendo hermanos, se distancien. No, abuelo, ¿cómo crees? Sí, pues es una señorita que llama la atención, pero eso jamás va a pasar. Pierda cuidado. Abuelo, seguro. Así lo que dice mi hermano Pedro, así lo ratifico. Nosotros no vamos a separarnos. Y pasaron los días y el abuelo enfermó. Y cuando digo que el abuelo enfermó, es porque luego falleció. Y vinieron los funerales, las lágrimas que cayeron por parte de Pedro y Andrés. Lo enterraron en el camposanto de Quiroga. Y dado que el abuelo los había amado mucho, les había dejado el rancho a los dos, pero una suerte de propiedad compartida, no cada quien una mitad. Para ese momento ya se había adelantado el hermano mayor, Pedro, en cortejar a María. Y María, viendo la oportunidad de hacerse un capital precisamente con aquel rancho, empezó a meterle ideas negativas. Pedro, no te dejes. Siempre la herencia pasa al mayor de la casa. El rancho debió de ser todo para ti, no para ti y Andrés juntos. El punto, que contrario a la ambición de Pedro el mayor, resulta que Andrés el menor estaba muy afligido por la muerte del abuelo. Realmente la herencia poco le importaba. Casi de manera maquinal, él trabajaba en el campo. Y nada más. A tal punto estaba afligido Andrés el hermano menor, que ni cuenta se dio que tanto Pedro como María Asunción decidieron asesinar a Andrés para quedarse con todo. Ya sonaban entre las manos de María Asunción la maligna las monedas que podía quedarse al ser en los hechos la dueña del rancho de Pedro. Y planearon todo para que un delincuente ocasional fingiera que quería robar a Andrés y en el hecho lo matara. Sin remordimiento alguno, un sábado por la tarde, saliendo de Quiroga, yendo rumbo a su rancho, se comentó entre los vecinos y las inmediaciones que habían matado a Andrés. Aquello era una tragedia porque tenían en buena estima a los dos hermanos. Y se vinieron las honras fúnebres, se vinieron las exequias y las lágrimas de Pedro, de tan evidentes, resultaban hasta falsas. La gente sí quedó impactada por la noticia y algunos de ellos sí murmuraban: no, aquí hay gato encerrado. Yo creo que esto fue planeado
por el único heredero que queda ahora, y por esa señora, esa capitalina, que se le pega como sanguijuela. Pero no dijeron nada más, ni ocurrió otra acción. Durante cierto tiempo, María y aquel hombre vivieron felices, derrochando el dinero que durante años el abuelo amasó con mucho esfuerzo, porque ella le pedía joyas y vende un cachito del rancho y lo vendía. Le pedía comodidades y él se las conseguía. Pedía que tuvieran un coche y él lo compraba. El punto es que el rancho se fue haciendo chiquito. El dinero no le alcanzaba a Pedro y María Asunción se le fue, porque llegó otro joven muy apuesto, que tenía negocios en muchas partes de Jalisco, Michoacán, incluso Colima. Y pues como vivían juntos, pero no se habían casado, pues de repente María Asunción se fue, prácticamente dejando a Pedro sin amor y sin rancho. Esto le caló bastante fuerte a Pedro. Y en ese momento dijo: yo no me quedo así. A mí ninguna mujer me deja, y menos así, dejándome sin nada. En este momento voy a buscarla y a matarla a ella y a su maldito amante. Pero cuentan que justo cuando estaba a punto de subirse al coche para poder ir a buscar a María Asunción y al Sancho con el que la engañó, se le apareció el abuelo. Y que el abuelo, en medio de esos vapores, de esos aires nebulosos, le decía: nieto, por esa mujer mataste a tu hermano y ahora ella te ha abandonado. Mereces un castigo. Quizás todo lo que tengas de valor se va a volver polvo, se volverá cenizas. Pedro, el nieto, se quedó cariacontecido, impávido. No tenía nada que decirle a su abuelo y sabía que era un asesino. Y en su desesperación tomó la pistola, se apuntó en la garganta y disparó. Y ahí quedó durante horas y durante días, cuando después aquellos que iban en compra de verduras o a surtir de algunos menesteres encontraron el cuerpo de Pedro, ya casi comido por los coyotes, en medio de su casa y de lo que le quedaba de rancho. Y la gente, pues, hizo una cooperación para enterrarlo junto a su hermano y junto a su abuelo. Pero aquello no quedó así, porque pasaron las noches y dicen que ahí a las afueras de Quiroga, en ese camino rumbo al pueblito, a veces uno va caminando y puede mirar, ya entrada la noche, a una sombra sentada con una pistola en la mano, y que quizás cuando te alejes llegarás a escuchar los disparos. Dicen que es el ánima de Pedro, que sigue penando por el crimen impensable, por el delito, por la profanación más sagrada de las reglas de la amistad y del amor y de la familia, de haber matado a su hermano. Esto fue Crónicas de Espanto. Prepárense para el capítulo 200. Lo vamos a separar en 4 partes para que tengan terror toda la próxima semana.
Escriban, opinen, asientan, disientan, crónicasdeespanto0@gmail.com. Me escuchan en cualquier plataforma de podcast y en YouTube, para aquellos que así lo desean. Hasta la próxima.